reaccionar ante este tipo de acontecimientos. Pues por eso hoy en Revista de la Mañana queremos saludar a Axel Díaz, quien es especialista en seguridad de la información informática y pues también que tiene una amplia experiencia en asuntos relacionados con evidencia digital, peritajes en informática forense, protección de la privacidad de datos personales, bueno, un montón de conocimientos respecto a este tema digital que precisamente nos va a ayudar a entender este panorama de los delitos digitales, delitos cibernéticos y pues también cómo prevenirlos. Axel, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Hola, muy buenos días a todos y en verdad muchísimas gracias por la invitación. Un especial saludo a toda su audiencia. Axel, empecemos hablando pues de cómo se comporta durante pues los últimos años este panorama respecto a los delitos cibernéticos. Está convirtiéndose en un delito común y pues cómo se ve ese panorama últimamente. Les quiero contar que el panorama es un poco triste, un poco cruel, teniendo en cuenta que todo este tema de delitos cibernéticos nace de que nuestra sociedad en físico pasó a ser una sociedad en digital. Sin embargo, en la sociedad en físico, como ustedes muy bien recuerdan, pues nosotros acostumbramos a cerrar la puerta de nuestra casa, acostumbramos a mirar de lado a lado cuando cruzamos una calle. Sin embargo, las máquinas, los celulares, los computadores, los antivirus, entre comillas, pues nos han adormecido un poco y ese adormecimiento pues ha generado que nuestra seguridad quede a merced de los ciberdelincuentes. Entonces estamos frente a un escenario muy complejo en el cual cada día hay más aplicaciones, cada día hay más vulnerabilidades, se tienen más delitos asociados a, ejemplo, a querer robarme mi dinero por diferentes medios, a querer hacerme cosas que pues obviamente no pasaba antes y que ahora sí pasan por tener tecnología. Entonces, cada avance que tenemos a nivel tecnológico nos está llevando a un sinnúmero de situaciones que nos afectan enormemente, sin duda alguna, frente a nuestra información, frente a nuestro dinero, frente a nuestra integridad, a nuestra privacidad e intimidad, como ustedes lo mencionaban previamente, y que cada día se están desarrollando más cosas, como ustedes muy bien también lo afirman. Señor Díaz, buenos días. Eh, Hoy en día es sumamente importante también estar informado sobre las acciones que se consideran delitos informáticos o delitos cibernéticos, pero en sí, ¿qué es un delito cibernético o informático? Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro Código Penal es un cuerpo normativo que trae específicamente lo que se conoce como una tipificación de delitos en los cuales el Estado colombiano decide para quién es delito y qué es un delito, ¿vale? Los comúnmente denominados delitos cibernéticos no son más que la protección a la información y a los datos, ¿vale? Eso es un capítulo muy específico que hay dentro del Código Penal y en el cual encontramos algunos delitos asociados a esta tecnología, a este tema cibernético, como lo pueden ser acceso abusivos a sistemas informáticos, usos de malware, todo lo que se conoce como suplantación de, ejemplo, de páginas web, eh, etcétera, etcétera. A raíz de esta legislación, pues por supuesto, se han tenido como la base para poder decir, oiga, es que hay unos delitos informáticos, ¿cierto? Eh, Sí, ¿nos sí, escucho? sí, nos está Sí, escuchando, sí. sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Dentro de todos estos elementos que se han surgido a través de las dinámicas en Internet, aparecen las responsabilidades de las plataformas, ¿no? Aparecen también las responsabilidades de ciertos sistemas bancarios sobre la información que debe ser clara, por supuesto, y debe ser contundente a la hora de hablar de los criminales digitales o los ciberdelincuentes. ¿Será que realmente tendríamos que incurrir a una política o una cultura ciudadana al hablar sobre la ciberdelincuencia o qué deberíamos tener para realmente fortalecernos como sociedad y no pues caer en estos crímenes? Magnífica pregunta. Como les venía contando, viene un tema de que sabemos que ya hay unos delitos asociados a la protección de nuestra información, ¿cierto? A nivel tanto tecnológico como físico. Y
Es de acotar que acuérdense, como se los mencionaba al principio, pues hemos hecho un traslado de nuestra vida física a nuestra vida digital. En ese sentido, ya lo que antes usábamos como de común hablar, ¿cierto? Oiga, es que a mí me pasó esto, ahorita lo hacemos de inmediato en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos todo el día poniendo en riesgo nuestras vidas, publicando cosas que posiblemente le den mucha información al ciberdelincuente y por eso es que nos atacan. A raíz de eso, pues como ustedes muy bien también mencionaban, oiga, ¿qué responsabilidad tienen estos intermediarios de la publicación de mi información? A lo que yo les contesto, no mucho, la verdad. Ellos simplemente son un medio para yo expresar un fin. ¿De quién depende la protección de esa información y que eventualmente que un ciberdelincuente no pueda hacer nada con esa información? Depende directamente de mí. Es decir, que lo que yo publique está directamente relacionado con mi vida y que lo que yo haga con mi vida pues va a depender directamente de mí. Es decir, que la recomendación, por supuesto, en este caso, más que el fortalecimiento de políticas, porque vemos que, y por ponerlo de ejemplo, hay una ley ya, la 1581 del 2012, que protege nuestros datos personales, los sensibles. Hay mucha legislación al respecto, hay muchas medidas que nos llevan a entender qué es lo que está sucediendo con las redes sociales en la actualidad. Y sin embargo, pues seguimos cayendo en extorsiones, estafas, sobre todo temas de suplantaciones, robo de datos, de identidades, todo y después, pues obviamente la pregunta cuál sería, oiga, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿De casualidad publicaste algo que te llevó a que te ofrecieran algo? ¿Caíste, no estabas pendiente, estabas en tu día a día? Entonces todos esos temas vienen al final del ejercicio, por más que la legislación nos proteja de estos ciberdelitos. Estamos al acecho de que todas las personas directamente pues seamos vulnerables y que no estemos pendientes de ello y que posiblemente más allá de lo que nos puedan proteger sea nuestra culpa y no le podemos echar o desplazar esa culpa a un tercero que pues simplemente me está prestando un servicio que me entretiene todos los días. Señor Díaz, también bajo pues el avance que también tienen los ciberdelincuentes en la manera en que pues actúan también de alguna forma estratégicamente para realizar este robo de datos, robo de información, digámoslo en manera organizacional y también en manera personal, las acciones que a diario realizamos, pues teniendo en cuenta como contraseñas, antivirus y etcétera, pues son suficientes y son eficientes o de alguna forma también las mismas organizaciones y los ciudadanos tienen que ponerse en cintura respecto a más acciones que pues eviten llegar a ser víctimas de delincuencia cibernética. Esa es una pregunta maravillosa, toda vez que siempre ponemos de presente los problemas, es decir, oiga, me estafaron, ¿ahora qué hago? Me compro un mejor celular, me compro más antivirus, eh, me lleno de armas, ¿cierto? Sin embargo, la solución normalmente es metodológica. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener presente que las máquinas no pueden hacer todo por nosotros. ¿Eso qué implica? Que nosotros debemos generar una conciencia, ¿cierto? Sobre lo que hacemos en nuestras redes sociales, sobre lo que recibimos, estar despierto. Si tenemos la capacidad de dejar nuestra puerta de la casa cerrada, ¿por qué no cerrar la puerta a estos delincuentes que están buscando siempre cómo abrir? Entonces, de eso depende inicialmente nuestro éxito en seguridad. Cuando asesoro compañías, empresas y particulares, normalmente estas personas todos piensan que se soluciona con tecnología, pero la tecnología fue hecha por humanos. Entonces, lo importante es hacer un balance entre esa tecnología que por supuesto me va a ayudar a prevenir, pero más allá de eso, yo de despertar y estar consciente de lo que estoy haciendo todos los días en redes sociales. ¿Eso qué implica? Que voy a tener que mejorar mis hábitos a nivel de seguridad, voy a tener que mejorar lo que esté publicando, ¿cierto? Que cada vez que me llegue un mensaje, por ejemplo, queriéndome hacer una estafa o preguntándome por datos que no deberían preguntarme, yo debería responder automáticamente y decir, oiga, yo no respondo a eso, debo estar despierto. Con eso, pues por supuesto tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Ejemplo, una de las más comunes que yo uso, y yo les puedo decir tranquilamente, yo no, yo en mi vida me sé una contraseña, y es la de mi gestor de contraseñas. El gestor de contraseñas que yo uso, pues básicamente administra todas mis contraseñas, me las genera pseudo aleatoriamente, y pues eso permite que yo solamente
me sepa la contraseña de entrada, que es totalmente segura, pero que más allá de eso, yo no sé cómo se generan las contraseñas. Tengo activados los dobles factores de autenticación o múltiples factores de autenticación, es decir, que siempre me va a llegar un mensaje diciéndome, oiga, le acabamos de enviar un código de 6 dígitos, oiga, le acabamos de enviar una contraseña adicional para que usted pueda ingresar. Eso robustece mucho el sistema y me está diciendo todo el tiempo, oiga, esté pendiente que no vaya a pasarle algo a sus cuentas, a su información, a sus datos. Y pues obviamente siempre estamos en temas de seguridad alertados de lo que pudiera pasar. ¿Cuál es ese delito informático más utilizado en Colombia y si existe, digamos, diferencia entre un delito cibernético y un delito clásico que se ha realizado también a través de medios electrónicos? Por ejemplo, si se considera un delito informático una amenaza hecha vía email, por ejemplo. Vale, esa pregunta me parece muy interesante, toda vez que hay cierta confusión. Técnicamente, los delitos informáticos, como les decía, es una protección hacia la información. Y la información, pues, normalmente está digital. El entorno cibernético lo ponemos porque, pues, obviamente estamos hablando de equipos, internet y demás. Uno de los delitos más cometidos, que tiene que ver con todo este tema de fraudes y de todo lo que tiene que ver con robo de información, es el famoso phishing, ¿cierto? Que pues el Código Penal lo trae como una suplantación. Y esa suplantación pues básicamente utiliza métodos en los cuales me engañan a mí, ¿cierto? Para hacerme creer que yo estoy haciendo clic en una página legítima, estoy ingresando mi información en una página legítima. Eso es de lo que más se presenta todos los días. ¿Por qué? Porque los delincuentes tienden a copiar páginas idénticas, las ponen en unos dominios casi que imperceptibles para el ojo humano, de que pues obviamente sí son muy parecidos. Y a raíz de ese ejercicio, pues me llevan a mí a ser engañada y a que me roben mis datos. Es el delito que más se presenta en Colombia y pues uno de los más altos según los últimos reportes pues, de policía. Ahora bien, de los delitos que me comentas frente a esos insultos, frente a esos daños, y técnicamente pues eso ya es otro capítulo del Código Penal, tiene que ver con la integridad moral. Todo lo que es injuria y calumnia. Injuria, llámese esos improperios, esas groserías que me dicen a mí sin justa causa, ¿cierto? Y la calumnia es cuando me imputan a mí un delito, para hacerlo muy claro. Injuria es, oiga, tal por cual, usted es un tome, ¿cierto? Y la calumnia es, oiga, pedazo de asesino. Pues, oiga, yo nunca he asesinado a nadie porque me están imputando un delito. Eso es lo que más común se refleja, lo que más comúnmente se refleja en redes sociales. Llámese Twitter, Threads ahorita, Instagram, Facebook. Uno ve siempre los comentarios de odio y uno pudiera hacer algo claro, pues obviamente si eso es mentira y no es cierto y tengo cómo comprobarlo, puedo hacerle un proceso a esa persona para que a través de una denuncia, pues yo pueda resarcir ese daño a mi integridad moral, que eso está protegido por el Código Penal. Entonces, en ese sentido, sí es un delito que de hecho ahorita se esparce muchísimo más rápido que antes, porque pues la inmediatez de las redes sociales me tienen ahí específicamente diciéndome, oiga, vea que usted es un esto, usted lo otro, y que a razón de eso se ha vuelto tan común y tan popular que a la gente ya no le importa pues su integridad moral. Entonces, en ese aspecto, tenemos por un lado los ciberdelincuentes que quieren hacer daño a mis datos y a mi tema financiero, es decir, quieren siempre buscar un provecho. Y por el otro lado tengo a algunos que quieren hacernos daños importantes a mi integridad moral. Entonces son dos tipos de delitos que aunque uno diría, no, pero yo por decirle tal por cual a alguien yo no soy delincuente, pues efectivamente sí lo está haciendo. Ahora está el otro que sí sabe que es delincuente porque está buscando un provecho normalmente a nivel de datos o a nivel económico. Entonces son dos contraposiciones que nos llevan a lo que hoy día está pasando en redes sociales y en todos los asuntos cibernéticos de los que estamos tratando. Bueno, y siguiendo por esa línea de ruta, porque tenemos también unos elementos que han sucedido y que pues se han reflejado a nivel de redes sociales, y es las plataformas que hacen parte de una entidad bancaria, pero son billeteras virtuales. Allí está Nequi, DaviPlata y bueno, otros aplicativos que también en ese momento están en en el ojo del huracán, porque pues desafortunadamente llegan allí los cibercriminales y utilizan estas plataformas para, digamos, legitimar digamos, su visual de lo que pueden estar enviando, y allí cometen esos actos delictivos.
hablando sobre esos procesos, ¿qué requerimientos o qué nosotros deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar si llega a suceder esto? O bueno, no sabemos, ¿no? Hasta el momento, hace unos momentos, Axel estaba hablando de esas páginas que son tan bien hechas, que utilizan otros lenguajes de otros idiomas para crearlas, y lo que hacen es generar esa confusión y uno dice, pues es la página real, ingreso mis datos. ¿Cómo podemos actuar en esos momentos? En esos momentos hay varias cosas por hacer. Es decir, está el antes, el durante y el después. Les voy a contar un caso muy breve. Y es una persona que me llama a mí y me dice, Axel, es que a mí me llamaron de Nequi. Nequi nunca llama a nadie, pero pues lo llamaron de Nequi, diciéndole que por su alto volumen de transacciones y demás, le ofrecían y le garantizaban que le iban a devolver todo lo que había gastado en 4 por mil el año pasado. Pues claro, la persona dijo, uy, magnífico, me van a devolver el 4 por mil. ¿Qué tengo que hacer? No, le va a llegar un código de seguridad a su celular, regálenlo por favor, y ya con eso nosotros nos encargamos de hacerle la devolución del 4 por mil. Al final del ejercicio, pues obviamente en una estafa le robaron muchísimo dinero de su billetera de Nequi y pues al final del ejercicio, pues resultó estafa. Entonces, ese antes que les estaba comentando es estar siempre pendiente de que estas entidades no nos van a pedir absolutamente nada, nunca nos piden códigos. Esas mega ofertas o esas mega promociones, rechazarlas. Nunca nada es gratis en la vida. Es decir, ¿quién va a devolver el 4 por mil a estas horas de la vida? Nadie. O ¿quién me va a mí a garantizar una tasa del tanto por ciento en una acción que yo realice que sea entregar mis datos? Absolutamente nadie. Lo segundo a tener en cuenta es que cuando me sucede eso, ¿cierto? Sea por descuido o sea porque los ciberdelincuentes de verdad hicieron una tarea magnífica y vulneraron el sistema bancario, vulneraron el sistema financiero o simplemente se hicieron a mis datos, los tenían por ahí en una base de datos, alguien los vendió, alguien los obtuvo sin necesidad de yo mediar frente a esa situación. Sí es importante recalcar que la superintendencia financiera ha sido muy veraz y muy fuerte con todo lo relacionado directamente a ese tipo de responsabilidades. Normalmente el banco, ¿qué dice? Es su culpa, yo le entregué la cuenta y es su problema. Pero uno, ¿qué le dice normalmente al banco? Oiga, demuéstreme primero que yo sí soy yo. Es decir, que la persona que, por ejemplo, abrió esa cuenta o suplantó esa cuenta estaba conectada al dispositivo que yo normalmente estoy conectado, por ejemplo. O hice una transacción de la que normalmente yo hago. Si lo vemos en un punto de vista masculino y femenino, por ejemplo, pues posiblemente una mujer gaste su dinero en labiales, zapatos, carteras. Un hombre lo gaste en también zapatos de hombre, ropa para hombre y perfumería de hombre. Entonces, si una persona cambia esa circunstancia, pues obviamente ya hay algo anormal. Eso se conoce técnicamente como perfil transaccional. Cuando hay una alteración de ese perfil transaccional, el banco tiene la culpa. Es decir, oiga, el banco debió haber rechazado esas transacciones que no son normales en ese cliente. Y por lo tanto tiene la culpa y tiene que devolver el dinero, tiene que resarcir el daño y por supuesto dejar como en estado normal todo lo que estaba. Entonces, en el caso de lo que les comentaba a mis clientes, normalmente nos vamos por ese lado de perfil transaccional y cuando ya hay una resolución, una respuesta por parte del banco, pues no tiene cómo decir primero que fui yo, porque pues obviamente fue un tercero que hizo esa transacción, sea mi culpa o no sea mi culpa. Y lo segundo, pues es que pues, ellos son los que me proveen esos mecanismos. Yo no estoy obligado a, a darle más seguridad a la que ellos me pueden dar, porque es que ya es un tema que se sale de las manos. Entonces siempre es tener cuidado el antes, el durante y el después, que siempre pues le podemos reclamar a los bancos. eh, Garantizando por supuesto que bajo ninguna circunstancia pues tendremos la culpa ni pues, o fuimos engañados con algunos métodos y pues el banco siempre tiene que negar esas transacciones. Axel, ya para finalizar, pues también, finalmente ya fuimos víctimas de un ataque cibernético, pues sucedió lo que tuvo que suceder, se presentaron las respectivas como solicitudes a las entidades, pero en el marco legal, ¿qué podría hacer un ciudadano también para pues reportar esto, pues de alguna forma contribuir a que se fortalezca también en el ámbito nacional, en el ámbito jurídico, pues estos temas de delitos cibernéticos? En el marco, digamos, lo legal, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Vale, al momento de sufrir algún tipo de ciberdelito, comúnmente lo denominamos, es decir, me estafaron por redes sociales, me robaron,
me publicaron información que no debían publicarme, hicieron algún tipo de eh, chantaje con algunas fotografías íntimas, por ejemplo, tantas cosas que se pueden dar a nivel cibernético. Lo más importante y lo primero siempre es denunciar. Uno donde denuncia, pues hay un CAI virtual que les ayuda para eso. Normalmente uno dice, pero es que nunca hacen nada. Sí, tienen un tema de trabajo y es importante porque ellos analizan esas conductas y van viendo después, de manera posterior, cómo prevenir a la ciudadanía de esos ejercicios. La denuncia sirve y créanme que pues lo ideal sería que todos hiciéramos una denuncia cuando nos sucediera algo de ese estilo. Lo siguiente es que de ser el caso, ejemplo, si hay una publicación de información que no deba estar en internet, solicitarle a esa página, ya sea una red social o sea otro tipo de páginas, que pues quite esa información porque me está haciendo una afectación a mi integridad moral, por ejemplo, o está publicando datos que son sensibles y que son netamente de mi intimidad, por ejemplo. Ya en los casos en los que llegan a robarme dinero, llegan a robarme mis cuentas, ya tengo que dirigirme también con la denuncia, por supuesto, al banco y solicitarle la devolución de esos dineros que no fueron realizados por mí. En ese sentido también, después de que nos suceda algo similar, empezar a hacer ese robustecimiento que les comentaba al principio en temas de seguridad, en temas de la mentalidad de cerrar las puertas siempre, que no nos dé pena muchas veces que nos intentan hacer estos delitos. Pues uno dice, oiga, qué grosero soy porque es que no le estoy prestando atención a esa persona y uno entra como en un tema humano de decir, oiga, estoy siendo relativamente grosero con la persona, pero pues no es grosero, simplemente cerraste tu puerta, es un extraño, no lo dejes entrar a tu casa. Lo mismo pasa, no lo dejes entrar a tus dispositivos. Y de ahí de ese ejercicio, pues encontrar herramientas como gestores de contraseñas. Normalmente, pues los antivirus sí siguen funcionando para evitar todos esos temas. Mirar que estemos en las páginas correctas. Siempre es bueno revisar, pues obviamente los dominios, aunque ahorita ya los candaditos verdes pues están pasando un poco de moda y pues porque ahorita cualquiera pues ya puede hacer uno y demás. Siempre es bueno revisar bien los canales, tenerlos muy presentes de mi entidad. Les puedo yo preguntar a mis entidades, oiga, ¿cuál es el canal oficial? ¿Es este? Ah, bueno, pues yo lo guardo y sé que es ese. Entonces, esas son las recomendaciones para que las personas eviten caer en este tipo de delitos. Y si llegasen a caer, tienen unas herramientas muy poderosas y aliados muy poderosos que los pueden ir ayudando y aconsejando en el camino. Axel, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana, un panorama bastante complejo, pero de alguna forma muy nutritivo saber, Gio, cómo reaccionar, cómo prevenir, que finalmente pues es uno de los principales propósitos, ¿no? Prevenir antes que pues reaccionar respecto a estos delitos cibernéticos. Axel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Muchas gracias a ustedes y recuerden que su seguridad siempre es primero. Así es, pues allí vemos yo entonces los canales y las formas, creo que finalmente lo que mencionaba Axel es la denuncia finalmente sí sirve para fortalecer también desde la institucionalidad pues todos estos llamados a los delitos cibernéticos, entonces muy importante pues si es víctima denunciar, pero si no, prevenir a toda costa.